tiene que ver también con las transformaciones en nuestro país. Y aquí es donde lo bajo a nuestro país, a lo de la clase media. Veréis, en el año 1992, que hacía referencia Julio con Maastricht, el 47,5% de los españoles y las españolas se consideraba a sí mismo de clase media. El 47,5%. En el año 2000, burbuja inmobiliaria, había subido 10 puntos hasta el 58,1%. Y en el año 2013 ya había bajado al 48,3%. Esto en principio no nos dice gran cosa, salvo que nadie quiere ser de clase baja. Porque es una cuestión subjetiva y cultural en la que si te preguntan ¿tú eres de clase alta, media o baja? Nadie contesta baja. Es como un elemento cultural inoculado por la, por la propia idea civilizatoria del neoliberalismo individualista. Pero lo verdaderamente sorprendente y provocador es que en el año 2007 el 56,7% de los parados se consideraban clase media. De los parados. Todavía hoy, los datos más recientes, 2012, el 43% de los parados se consideran a sí mismos de clase media. Y esto tiene mucho que ver con los elementos culturales y ahora hablaré de ello, porque creo que lo que tenemos que asistir cuando analizamos con rigor las transformaciones de nuestra estructura de clases es a entender que no es que esté desapareciendo la clase media en nuestro país. La clase media, tal y como la entendemos, con todas las alertas puestas, se está polarizando. Los estratos altos de la clase media están consolidando su posición, pero hay una parte de la autoconsiderada clase media que se está desclasando. Son sectores sociales que habían asumido el lenguaje, el discurso y el proyecto del neoliberalismo según el cual pues podías tener una primera o una segunda vivienda, tus hijos iban a acceder a la universidad, iban a tener trabajo, iban a poder formar una familia, iban a tener pensiones y que todo eso se está viniendo absolutamente abajo. Ya no solo objetivamente, sino también la propia percepción política. Y eso explica en gran medida, a mi juicio, irrupciones políticas como la del 15M, cuando se caen también los relatos que apoyan y sostienen esas realidades. Cuando nosotros nos preguntan qué es lo que va a pasar en el futuro, cuando nos planteamos qué tipo de país queremos para el futuro, nos hacemos este tipo de cuestiones y de reflexiones. Decía Julio, siempre tenemos como comunistas la vista puesta en el horizonte, hacia dónde queremos ir. La clave aquí es que no lo entendamos la política como un elemento meramente electoral. Entendamos que lo que está en la disputa política es el orden social. Es decir, hay un tipo de sociedad que está cambiando. El tipo de sociedad que tenemos hoy en día está mutando. Y está mutando hacia un orden social en el que la precariedad ya no es un elemento temporal, sino que es permanente. Ya no es vas a cobrar poco porque estamos en tiempos de crisis, ya es vas a cobrar poco porque es el modelo que se ha constituido. Vas a tener contratos precarios porque es el modelo que se ha constituido. Y la llamada flexibilidad va a ser tu lema para todos los días. Y, por lo tanto, anula tu capacidad de vida. Porque no hablamos de una cuestión meramente laboral. No hablamos de si vas a cobrar más o menos. Hablamos de si vas a poder irte de vacaciones, si vas a poder formar una familia, si vas a poder tomar decisiones convencionales que no estaban en tela de juicio para generaciones anteriores y que ahora sí lo van a poder estar porque se ha cambiado el orden social. Y esto es lo que está mutando, esto es lo que produce la crisis de régimen. Y lo que nos jugamos, y esta es la clave de bóveda de todo esto, lo que nos jugamos es quién va a diseñar el orden social y el país en el que vamos a vivir las próximas décadas. Y cuando me preguntan a mí, la pregunta de siempre, ¿te vas a unir con Podemos, sí o no? Y además siempre están esperando una respuesta de tipo contingente o incluso a veces de tipo emocional. Alberto, ¿te llevas mejor o peor con Pablo que la semana pasada? Porque así podemos titular que la confluencia va a irse al garete, en función de si os lleváis mal o bien. Es un tipo de análisis ridículo, porque la confluencia para nosotros tiene sentido solo en clave política si hemos entendido la pregunta que acabo de hacer. Es que puede resultar que por nuestra incompetencia al unir nuestras fuerzas, el país que se diseñe en las próximas décadas lo haga Rajoy y Albert Rivera.